Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. ¿De qué manera la burbuja inmobiliaria subprime de los Estados Unidos durante la primera década de este siglo XXI terminó convirtiéndose en una crisis financiera global? Veámoslo. En el vídeo anterior, dentro de esta breve serie temática apadrinada por Mintos, para explicar las causas y las consecuencias de la crisis económica y financiera del año 2007 y 2008, expusimos cómo las políticas monetarias expansivas del Banco Central de los Estados Unidos, de la Reserva Federal, provocaron una enorme burbuja inmobiliaria dentro del país. Pero esta burbuja inmobiliaria constituye un desequilibrio dentro de la economía real. Los precios de la vivienda no están adecuadamente alineados con los precios de los alquileres y por tanto tiende a sobreproducirse vivienda. Ahora bien, falta por explicar cómo este desequilibrio dentro de la economía real se traslada al sistema financiero y termina contaminándolo y abocándolo a la quiebra. En este sentido y de entrada, podríamos pensar que los problemas del sistema financiero global con respecto a la burbuja inmobiliaria generada dentro de los Estados Unidos se canalizaron a través de la típica relación bancaria. Un banco concede demasiado crédito a empresas promotoras para que construyan viviendas a precios inflados y a su vez ese mismo banco concede un exceso de hipotecas a las familias estadounidenses para que compren esas viviendas a precios inflados. Y cuando pincha la burbuja inmobiliaria, quiebran los promotores inmobiliarios, impagando en consecuencia sus créditos promotores, y también colocan a las familias en una situación de insolvencia financiera, lo cual estimula, especialmente en Estados Unidos, donde en muchos estados se permitía la llamada dación en pago, estimulan a las familias estadounidenses a dejar de pagar sus hipotecas entregando las viviendas al banco para saldar la deuda hipotecaria que previamente habían concertado. De hecho, esta simple descripción de cómo interactúan los desequilibrios dentro de la economía real y los desequilibrios dentro del sistema financiero es una descripción que se ajusta bastante bien a lo que sucedió en la economía española, a lo que sucedió con la burbuja inmobiliaria de España y a lo que le sucedió al sistema bancario español, muy expuesto directamente a esa burbuja inmobiliaria. Pero no es una descripción fidedigna de lo que le sucedió ni al sistema financiero estadounidense ni al sistema financiero global con respecto a la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos. Porque para entender cómo se entrelazó la burbuja inmobiliaria estadounidense con el sistema financiero global, es indispensable hablar del instrumento conocido como titulización de activos. La titulización de activos consiste en la conversión de activos bancarios poco negociables, como pueden ser las hipotecas o como puede ser el crédito al consumo, convertir esos activos bancarios no negociables en activos financieros negociables, es decir, en activos que cotizan. Los bancos podían y pueden titulizar sus activos vendiéndoles una determinada cartera de créditos, por ejemplo, una cartera de préstamos hipotecarios, a un fondo de titulización, el cual compra los activos bancarios no negociables mediante la emisión de bonos de titulización que se venden en los mercados financieros. De esta manera, los inversores pueden invertir, pueden adquirir indirectamente los activos que el banco ha titulizado. Se vuelven acreedores de un fondo de titulización cuyos únicos activos son, en nuestro ejemplo anterior, la cartera de préstamos hipotecarios que el banco le ha vendido al fondo. De esa manera, los hipotecados siguen pagando mes a mes sus hipotecas, ese dinero que los hipotecados van pagando mes a mes lo recibe el banco, pero el banco se lo entrega al fondo de titulización, que es el titular de los derechos sobre esos préstamos hipotecarios. Y a su vez, el fondo de titulización coge el dinero que recibe de los hipotecados
y se lo abona, se lo transfiere en concepto de pago de principal y de intereses a aquellos inversores que compraron sus bonos de titulización. Por tanto, en última instancia, es como si los inversores que compran los bonos de titulización hipotecaria hubiesen comprado directamente la cartera de préstamos hipotecarios del banco, de tal modo que el deudor hipotecario le paga mes a mes una determinada cantidad de dinero al inversor que adquiere el bono de titulización hipotecaria. Y por cierto, si consideras que este activo, los bonos de titulización, son un activo en el que potencialmente podría interesarte invertir, recuerda que puedes invertir en bonos de titulización a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Mintos. A través de Mintos puedes invertir en distintas categorías de activos, como por ejemplo ETFs, activos inmobiliarios, bonos fraccionados y también bonos de titulización. Tan solo a partir de 50 euros podrás adquirir bonos de titulización sobre diversas categorías de préstamos, entre ellos, por supuesto, préstamos hipotecarios. Se trata de un tipo de activo financiero que ha proporcionado una rentabilidad anual promedio desde el año 2015 del 8,8% anual y que además está diversificado entre zonas geográficas, entidades prestamistas y también sectores económicos. Si quieres obtener más información sobre Mintos y más en particular sobre la posibilidad de invertir en bonos de titulización a través de Mintos, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Por consiguiente, la titulización de activos permitió que el sistema bancario estadounidense se desprendiera de buena parte de su cartera de préstamos y que esa cartera de préstamos originada en el sistema bancario estadounidense fuera adquirida por inversores extranjeros, incluyendo bancos y fondos de inversión extranjeros. En principio, la titulización de activos puede ser una operación muy beneficiosa para todas las partes. Los bancos que han originado esos préstamos que son vendidos a los fondos de titulización cobran comisiones por esa transferencia de activos y además mejoran la liquidez de su balance. Y por otra parte, los inversores que invierten en esos activos titulizados a través de los bonos de titulización emitidos por los fondos tienen acceso a un tipo de inversiones a los que no podrían acceder de otra manera, sin esos bonos de titulización, porque no se puede invertir en las hipotecas que conceden los bancos, salvo que esas hipotecas sean titulizadas y vendidas a un fondo de titulización que financia esa operación a través de la emisión de bonos de titulización. Por tanto, como digo, en principio, la titulización de activos es una operación financiera que posibilita que todas las partes que participan en ella salgan ganando. Pero, por supuesto, como le ocurre a toda operación financiera, también puede ser objeto de abuso. Los préstamos hipotecarios son un maravilloso instrumento para permitir la adquisición de vivienda por parte de una familia. Pero si un banco concede préstamos hipotecarios de manera exuberante e imprudente, entonces estará abusando de ese instrumento financiero, generando consecuencias perjudiciales. Pues lo mismo sucedió con la titulización de activos a lo largo de la primera década de este siglo. En la actualidad, la práctica de la titulización ha vuelto a cauces razonables, se halla mucho más saneada, pero en la primera década del siglo XXI se cometieron auténticas barbaridades. Como los activos que fueron titulizados por la banca estadounidense y diseminados por toda la economía mundial, por todo el sistema financiero global, eran activos vinculados con la burbuja inmobiliaria estadounidense, entonces la bomba de relojería que constituía esa burbuja inmobiliaria terminó estallándoles no a los bancos que habían originado esos préstamos, sino a todos aquellos otros inversores que habían comprado esos préstamos burbujísticos a través de los bonos de titulización. Por consiguiente, la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos, generada durante la primera década del siglo XXI por las políticas monetarias imprudentemente expansivas de la Reserva Federal, terminó extendiéndose, difundiéndose, contaminando todo el sistema financiero global a través de la titulización y algunas de las variantes, algunas de las nuevas modalidades de esa titulización. Por ejemplo, algunos fondos de titulización
en lugar de emitir bonos de titulización con un plazo que esté encajado, macheado con los plazos de la cartera de préstamos que está adquiriendo, de tal manera que haya una correlación entre los periodos en los que entran flujos de caja a ese fondo y los periodos en los que salen flujos de caja de ese fondo, hubo fondos de titulización, conocidos como conduits, que empezaron a emitir bonos de titulización a corto plazo para comprar activos bancarios a largo plazo, como préstamos hipotecarios. Eso no solo contribuyó a reducir aún más los tipos de interés a los que podían financiarse las hipotecas y, por tanto, a cebar todavía más la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, sino que colocó a esos imprudentes fondos de titulización en una situación de gravísima iliquidez. Imaginad que yo emito deuda a 3 meses por 100 millones de dólares para comprar préstamos hipotecarios con un valor de 100 millones de dólares. Claro, los deudores hipotecarios me devolverán los 100 millones de dólares más los intereses a lo largo de 15, 20 o 25 años, mientras que yo tendré que devolver 100 millones de dólares con intereses cada 3 meses. Eso significa que si cada 3 meses no soy capaz de refinanciar esos 100 millones de dólares, tendré que liquidar en el mercado mi cartera de préstamos hipotecarios a unos precios probablemente más bajos que aquellos a los que la adquirí, de tal manera que entraré en una situación de insolvencia. O asimismo, también hubo otra modalidad de titulización de activos que consistía en la emisión de los llamados CDOs, Collateralized Debt Obligations. En este caso, un fondo de titulización adquiría varias categorías de activos bancarios y financiaba esa operación emitiendo deuda con distintos niveles de prelación de cobro. Estaba la deuda que tenía una prioridad absoluta de cobro, es decir, que si parte de los préstamos bancarios dejaban de pagarse, ellos eran los últimos acreedores del fondo de titulización que se quedaban sin cobrar. Luego teníamos la deuda de prioridad intermedia y, por último, la deuda equity, que eran esencialmente los primeros que se quedaban sin cobrar si había algún problema en los activos de ese fondo. Hasta aquí nada del otro mundo. El problema empezó cuando los activos que respaldaban esos CDOs empezaron a llenarse de préstamos hipotecarios subprime, es decir, préstamos hipotecarios de deudores de baja calidad crediticia dentro de los Estados Unidos que tenían exposición a la burbuja inmobiliaria, y cuando la deuda de calidad baja o intermedia de esos CDOs empezó a ser calificada por las agencias de rating como deuda de altísima calidad. ¿Por qué las agencias de rating hicieron esto? Daría para otro vídeo, pero en esencia se trata de un cártel empresarial creado y mantenido por los estados. Al inflarse las calificaciones crediticias de la deuda de mala calidad o de calidad media de los CDOs, que estaba respaldada además por pésimos activos financieros, hipotecas subprime, muchos inversores adquirieron la deuda de los CDOs calificada como de altísima calidad, aunque era basura, canalizando por tanto más financiación hacia la burbuja inmobiliaria estadounidense y tomando inconscientemente posiciones en activos que eran mucho peores de lo que les habían dicho que eran. Pues bien, como os podéis imaginar, cuando la burbuja inmobiliaria estadounidense se vino abajo, cuando comenzó a impagarse la deuda hipotecaria y también la deuda promotora, esos impagos se trasladaron rápidamente al sistema financiero global, que había adquirido los bonos de titulización, el papel comercial de los conduits o la deuda de los CDOs con ratings inflados. Todos esos inversores, institucionales y no institucionales fuera de los Estados Unidos, sufrieron pérdidas patrimoniales muy importantes, lo que dentro de un sistema financiero enormemente apalancado significa condenar a muchos de los intermediarios financieros extremadamente apalancados y con una alta exposición a estos activos impagados, condenar a muchos de esos intermediarios financieros a la bancarrota. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos, una crisis dentro de la economía real, se terminó convirtiendo en una crisis financiera global.
y el riesgo de que esa crisis financiera global se fuera autoagravando llevó a los bancos centrales, a partir de 2008, a aplicar lo que por aquel entonces se llamaron políticas monetarias heterodoxas, con el objetivo de reforzar la liquidez del sistema financiero y afianzar la confianza de los agentes económicos en él. Pero sobre esta cuestión, sobre cómo la política monetaria cambió decisivamente a partir de 2008 como reacción a la crisis financiera derivada del pinchazo de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, hablaremos en el siguiente y último vídeo dentro de esta serie. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías.